La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, María, Fernando. Soy un periodista madrileño exiliado en Berlín desde hace 7 años. Hace 6 más o menos empecé a trabajar como guía turístico aquí en Berlín, con tours en español. El otro día estaba haciendo un tour donde a mí me gusta mucho enfocarme, en el contexto, en la historia de los que no pueden escribirla, ¿no? La historia de los desheredados. Y un señor, al acabar el tour, visiblemente, emocionado, se me acercó y me dijo: Andrés, se nota que tú escuchas La Cafetera, ¿que sí? Le dije que sí, y en ese momento comprendí que era un miembro de la Resistencia y que tenía ya que contribuir a este proyecto. Muchas gracias, un abrazo a todos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que Esta van a mañana escuchar. en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Hola Madrid. Estoy muy contenta de estar aquí y gracias por venir. We are in the middle. We say enough now. And change is coming, whether you like it or not. Lo que quiero trasladar es que el Gobierno de España va a propiciar con su acción, y no solamente de palabra, el que esta legislatura que echa a andar a lo largo de esta semana y que va, esperemos, a durar 4 años, va a ser la legislatura verde, va a ser la legislatura de la acción climática, va a ser la legislatura de la transición justa, va a ser la legislatura en la que España va a dar un paso al frente y va a trasladar no solamente a su sociedad, sino al conjunto de Europa y del mundo, que somos un país comprometido con la acción climática. Vamos a elevar nuestros criterios y nuestros objetivos de reducción de emisión de CO2 para llegar a ese objetivo ambicioso en el año 2050 de que la economía española sea neutra en carbono. Los políticos y políticas deben estar a la altura de este momento, repito, histórico. Desde ese, perdonad, esto es a nivel muy personal, estúpido de Trump, que abandona los acuerdos globales, hasta, eso también es personal, ese estúpido de Almeida que quiere revertir Madrid Central y permitir circular por la capital a los vehículos contaminantes. La izquierda está muy nerviosa porque el alcalde Almeida lo está haciendo muy bien. Ha hecho bien el señor Bardem en pedir disculpas, porque yo creo que los insultos de verdad no deben caber ni en política ni en las manifestaciones. Que si quiere hablar de Madrid, oye, que estamos disponibles, pero que estaría bien que supiese lo que está pasando en Madrid, y es que no se va a revertir Madrid Central. Que estos años fueron mucho más difíciles de lo que imaginé. Siempre en minoría. Quiero decir al presidente electo que él puede confiar, por favor, que él puede confiar de que después de mucho tiempo va a encontrar una oposición constructiva y no destructiva.
Conciencia, eso es lo que necesitamos para construir. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este programa. Algunas de vosotras estáis en la cama, ya lo estoy viendo, porque hoy es fiesta en una buena parte de España. Lo que pasa es que hay numerosísimos oyentes que se conectan a La Cafetera desde todos los rincones del planeta, así que saludamos dándoles la bienvenida a este espacio en el que hoy vamos a utilizar un hashtag, almohadilla La Cafetera Ozono. Almohadilla La Cafetera Ozono. Sigue celebrándose en Madrid, en España, la COP25, la cumbre del clima, y la contracumbre. También se está celebrando paralelamente esa contracumbre en la que diferentes grupos de activistas sociales se están reuniendo para poder visibilizar, para poder dar a conocer algunas problemáticas locales que de otra manera tienen muy pocas posibilidades de penetrar en los medios de comunicación. Bueno, la COP25 que se está celebrando. Vamos a hablar con alguien. El otro día sucedió algo muy llamativo. Resulta que Federico Mayor Zaragoza, sabéis que había dirigido la UNESCO, fue un exministro español, es un tipo muy reputado ahora y que ya no tiene pelos en la lengua, que habla abiertamente. Estaba dando una conferencia delante de un grupo de empresarios y allí les dijo que tenían que ser ellos quienes hicieran el cambio para enfocarse hacia la lucha contra el cambio climático, que era su responsabilidad, que las generaciones futuras les iban a exigir a ellos que lo hubieran hecho a tiempo y que estaba en su mano hacerlo. Y entonces esto provocó bastante revuelo, tuvo bastante repercusión en las redes sociales, fue bastante viralizado el momento. Hoy vamos a hablar con Federico Mayor Zaragoza, charlaremos aquí con esta persona que ha conocido todos los resortes del poder. Cuando estaba en la UNESCO se relacionó con todos los grandes líderes mundiales y conoce muy bien cuáles son los mecanismos y por lo tanto las posibilidades y por lo tanto también la preocupación ante la frustración, la dificultad tan enorme para sacar algo adelante, por ejemplo en esta cumbre, para que obtengamos alguna conclusión que nos pueda permitir mirar con una cierta esperanza hacia el futuro. En todo caso, como esperanzas no nos faltan, muy buenos días a todas, bienvenidas. Os pedimos que utilicéis este hashtag, almohadilla La Cafetera Ozono, almohadilla La Cafetera Ozono, el hashtag con el que estamos comentando el programa y que os pedimos que utilicéis en las redes sociales, en Twitter, para organizar la conversación, para que podamos ordenar la conversación, como ya están haciendo Red Ecofeminista, porque es que además hoy charlaremos sobre ecofeminismo con Alicia Puleo. Le preguntaremos qué es exactamente el concepto de ecofeminismo, en qué se sustenta, cómo está penetrando este discurso en el discurso oficial del feminismo, cuán de necesaria es esa mirada con las gafas moradas sobre la perspectiva de la lucha contra el cambio climático. Así que hablaremos con Alicia Puleo aquí en La Cafetera también dentro de un ratito. Bueno, pues ya están utilizando este hashtag. Loli Navarro, Enrique Quesada, Ángel Trianero, Juan Alix, Indignados, Lía, Vicente, La Escollada, Libre FM, Mercedes de la Fuente, muy buenos días, José Alquebla, Marta Noesno, Vladimir, Luchando hasta el fin, un montón de gente que se va incorporando a esta hora al hashtag y que son supervisados, observados de muy cerca por la mirada inquietantemente penetrante y vigilante de María.es. Muy buenos días. Sí, tenemos que consensuar esta presentación. Vale. Porque no sé, a veces eres una asesina en serie capaz de matar con una cucharilla de plástico, otras llevas los mandos de la Enterprise, otros días lideras el movimiento insurgente. Esa es mi bipolaridad. Cada día puedo ser una cosa. Bueno, pues María Navarro, María Protón, estará hoy vigilante. Hoy con quien hablaremos también de la agenda de La Cafetera, quien nos traerá esa agenda paralela que confeccionamos gracias a las noticias que nos vais enviando y que además fue nuestra espectadora de excepción en la manifestación del día 6D, allí junto a Greta Thunberg. Que no se pronuncia además Greta Thunberg, o sea, es como hay un dilema con la no hay dilema, que tenemos... Que además lo encontraste, ¿no? Sí, es como tenemos que exactamente la respuesta de cómo se pronuncia no Greta Thunberg. No se pronuncia ni Greta Thunberg, ni Greta Thunberg, ni Great Thunberg, ni Great Thunberg, no. Se pronuncia Greta Thunberg. A ver. Te lo juro, Greta Thunberg. Pero con ese acento, ¿no? Thunberg. Greta Thunberg. Como una grieta. Greta Thunberg. Thunberg. Greta Thunberg. Así, vale. Así se pronuncia. Porque podemos grabarlo a fuego y entonces cada mañana lo ponemos. En serio, que lo vimos el otro día en un artículo que habían hecho en Verne, en El País.es, y entonces allí ponen el audio de cómo se pronuncia. Hay mucha confusión en esto. Claro, lo que pasa es que, bueno, luego lo hablaremos. Sí. Esto de pronunciar correctamente las cosas a veces suena más petulante que pronunciarlas incorrectamente.
Bueno, pero lo correcto es lo correcto, ¿no? Ya, pero si nosotros empezamos a decir Greta Thunberg estuvo ayer en la... Greta Thunberg, vamos a ser los únicos en el planeta Tierra no que la nombren así. Lo haremos bien. Eso sí. ¿Sois partidarios de utilizar siempre los nombres de forma correctamente? Dice, el viernes María evitando pronunciar el apellido. Greta, hombre, Greta ¿qué os pensabais? GT, Greta Thunberg. Pudiéndole llamar Greta, que en realidad también está mal dicho, porque tampoco es Greta. No, es Grieta. Grieta. Qué Grieta. ¿Vosotros sois partidarios? A ver qué os parece a vosotros. Sí. No, porque no está mal este debate. Así luego en la sobremesa, donde siempre nos quedamos charlando de la vida, de cualquier cosa, podemos hablar de estas, especular en torno a esto. ¿A vosotros suena más petulante decir los nombres? Por ejemplo, Donald Trump. Claro, decir Donald Trump, que en algunas tertulias, en algunos programas de televisión lo dicen y suena un poquito, aquí es Donald Trump. Bueno, luego hablaremos de eso. Luego os cuento también en la sobremesa, porque me encontré, casualidades de la vida, me encontré con una resistente en un bar después de la manifestación y además tengo aquí su tarjeta. Digo, dame algo para que me pueda acordar. Me dijo, bueno, yo te doy tal. Así que luego os cuento. Miembros de la familia de la Resistencia. Que están por todas partes, están escondidos. Más de uno que ha cruzado en bus desde Kenia hasta Tanzania. Que nos envían por Twitter, estamos viendo, sí, muy bonito. Llevan la chapa cafetera y que han cruzado en bus esa frontera y... Ya nos podríais llevar, ¿no? Eso digo yo, porque avisado. Están enseñándola en una playa... bien. En una playa ahí absolutamente idílica. Bueno, vamos a hacer un repaso, si os parece. Echamos un vistazo a la prensa, echamos una mirada a la manera en la que enfocan los medios de comunicación la actualidad, y lo hacemos comenzando por la política nacional. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Bueno, en Madrid se está celebrando la COP25, ya lo sabéis, en España, esta cumbre de Naciones Unidas que pretende buscar objetivos compartidos de obligado cumplimiento para los países en materia de emisiones, para luchar contra el cambio climático. A lo largo de esta semana conoceremos las conclusiones. Hay un punto relevante en la discusión, el punto 6 del Acuerdo de París, que es un punto donde se van a poner márgenes para la cantidad de CO2 que pueden emitir los países, lo que pueden contaminar, y esa bolsa va a poder ser comprada y vendida de unos países a otros, de unas industrias a otras. Esto va a tener va a arrastrar un cierto debate, pero serán ambiciosas las peticiones, eso está por ser discutido. Paralelamente, en Madrid también se está celebrando la contracumbre. Tuvo lugar la manifestación del día 6. Allí escuchamos de nuevo a Greta Thunberg, que anunciaba el cambio que está llegando de mano de la gente joven. Hola Madrid, ¿cómo estáis? Estoy muy contenta de estar aquí y gracias por venir. We are in the middle. We say enough now. And change is coming, whether you like it or not. Bueno, generando un importantísimo movimiento de gente joven a su alrededor, y también escuchamos voces de algunas personas del mundo de la cultura comprometidas precisamente con causas sociales, como el caso de Javier Bardem. Claro, allí se produjo esta situación. Estaba intentando poner énfasis Javier Bardem sobre algunas declaraciones y algunas iniciativas bastante espeluznantes de Donald Trump, también algunos pequeños mensajes precisamente con esta ambigüedad en la lucha contra la contaminación y el cambio climático, y entonces allí llamó estúpido a Donald Trump y a Almeida, y esto ha provocado una pequeña polémica política que todavía se arrastra a día de hoy. Los políticos y políticas deben estar a la altura de este momento, repito, histórico. Siendo absolutamente cierto ese
asunto, porque, como decía Javier Bardem, aquí en la propia ciudad de Madrid se ha convertido en un objeto bastante icónico, donde los grupos ecologistas han colocado la mirada por los intentos de la nueva administración, del nuevo ayuntamiento de la derecha, por limitar un espacio que se había creado en el centro de la ciudad, que se había peatonalizado. Básicamente se permitía solamente el acceso a un número de coches determinado, con unas características concretas. Bueno, pues llegó el ayuntamiento, la nueva administración de la derecha, e intentó revertir eso, intentó volver a abrir a la contaminación el centro. No lo consiguieron legalmente. Y esto, aunque no lo consiguieron, los intentos, que han sido parados por los tribunales, los intentos fueron varios. Eso es lo que llevó a Javier Bardem a llamar estúpido tanto a Donald Trump por su discurso negacionista y de impulso a las energías sucias, y también al nuevo alcalde de Madrid. Desde ese, perdonad, esto es a nivel muy personal, estúpido de Trump, que abandona los acuerdos globales, hasta, eso también es personal, ese estúpido de Almeida que quiere revertir Madrid Central y permitir circular por la capital a los vehículos contaminantes. Así que después pidió disculpas por los términos empleados y contestaron desde Ciudadanos, negando una evidencia: que la administración del Partido Popular, apoyada por Ciudadanos y por Vox, han intentado volver a abrir al tráfico general esas zonas de contaminación limitada. Lo han intentado, lo que pasa es que los tribunales les han parado. Pero esto nos sirve como retrato, básicamente este pequeño pasaje, que es más bien anecdótico, pero nos sirve como retrato también para observar la manera tan impúdica en la que la política lanza las consignas y la propaganda, porque según Ciudadanos, Madrid Central sigue abierto, y daría la impresión de que es gracias a ellos, cuando han intentado varias veces devolverlo al estado original. Bueno, pues ha hecho bien el señor Bardem en pedir disculpas, porque yo creo que los insultos de verdad no deben caber ni en política ni en las manifestaciones. Creo que devalúan, de hecho, la política. Y a mí me gustaría decirle al señor Bardem que si quiere hablar de Madrid, oye, que estamos disponibles, pero que estaría bien que supiese lo que está pasando en Madrid. Y es que no se va a revertir Madrid Central. No se va a revertir Madrid Central, pero no será gracias precisamente a Ciudadanos, no será gracias precisamente al Partido Popular, que lo han intentado y que han sido frenados por los tribunales. Pues bien, Madrid Central es el símbolo. Hay otras ciudades que tienen también el centro cerrado al tráfico, pero se ha convertido en un símbolo precisamente por esa idea negacionista que ha estado defendiendo que no pasa nada porque se contamine, que tampoco es tan importante. Bueno, pues bien, Pedro Sánchez, entre sus anuncios, para que nos hagamos una idea, hoy el asunto medioambiental no está en las portadas de los periódicos. Lo que pasa es que entramos en una semana clave, porque esta semana se van a conocer las conclusiones de la COP25. Y Pedro Sánchez, en este marco, pues también sigue haciendo anuncios, promesas sobre la naturaleza de la legislatura que se avecina, si consigue llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana. Esta es una semana clave también. Hoy lo veremos cómo lo recogen los periódicos. Pero Pedro Sánchez, entre las líneas que propone para ese gobierno, si consigue configurarlo, si consigue los apoyos necesarios para ser investido presidente, promete una legislatura verde. Lo que quiero trasladar es que el Gobierno de España va a propiciar con su acción, y no solamente de palabra, el que esta legislatura que echa a andar a lo largo de esta semana y que va, esperemos, a durar 4 años, va a ser la legislatura verde. Va a ser la legislatura de la acción climática, va a ser la legislatura de la transición justa, va a ser la legislatura en la que España va a dar un paso al frente y va a trasladar no solamente a su sociedad, sino al conjunto de Europa y del mundo, que somos un país comprometido con la acción climática. Vamos a elevar nuestros criterios y nuestros objetivos de reducción de emisión de CO2 para llegar a ese objetivo ambicioso en el año 2050 de que la economía española sea neutra en carbono. Neutra en carbono será, en todo caso son objetivos globales también marcados, y veremos a ver si no hay algo más de ambición, porque todo está yendo mucho más deprisa de lo que incluso los científicos auguraron. Mucho más deprisa el cambio climático, mucho más devastadoras las consecuencias de lo que los propios científicos habían anunciado. Pues bien, mientras tanto, esto en la fotografía general, vamos a ver qué es lo que tiene lugar, cómo son esas conclusiones. De momento, ahora ya no ocupa las portadas de los periódicos, a pesar de que tenemos aquí
Aquí se está celebrando en España esta conferencia, pero en lo que sí que hay mucha atención fijada es en las conversaciones que van a tener lugar. Esta semana van a tener lugar los encuentros, la ronda de consultas de el rey con los partidos políticos. Y paralelamente conversaciones entre Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, buscando aliados para ser investido presidente. Para el periódico El País, el futuro de los presos va a marcar la negociación en su semana clave. Dice que el PSOE y Esquerra Republicana se van a reunir mañana, mientras el Govern revisa el régimen penitenciario de los condenados. Resulta que los negociadores del Partido Socialista, del PSC y de Esquerra Republicana van a volver mañana a reunirse para intentar acercar posiciones con vistas a que los republicanos se abstengan en la votación de la investidura de Pedro Sánchez y permitan su reelección como presidente del Gobierno. Lo cuenta hoy el periódico El País. Esta cita, que se celebra en Barcelona, puede quedar condicionada por cómo afronte la Generalitat, que tiene las competencias en materia de prisiones, la clasificación penitenciaria de los políticos condenados a prisión por el Tribunal Supremo. El sábado vence el plazo de 2 meses para que las juntas de tratamiento de las 3 cárceles donde están los condenados hagan una propuesta de clasificación, lo que puede determinar cuándo pueden acogerse al 3er grado. Así que la Fiscalía se ha mostrado crítica con la actuación del Govern en materia penitenciaria y podría recurrir la decisión, aunque el Ejecutivo catalán opta por no tomar decisiones precipitadas y evitar que se puedan interpretar sus decisiones como un trato de favor para los líderes secesionistas presos, porque aunque desde la derecha se intenta hacer ver que todo esto no tiene ninguna relevancia y que les van a dar todo tipo de beneficios penitenciarios, lo cierto es que muy difícilmente puedes justificar públicamente, porque tienes otros presos que también están solicitando situaciones, digamos, más favorables en materia penitenciaria y pues no puedes crear un efecto de desigualdad, aunque tú consideres que tienes razones para ello. De forma que van a tener que buscar una fórmula de equilibrar ambas cosas. Es interesante hoy leer la portada de La Razón también en complemento a esto, porque no sé en qué se basa exactamente, en qué fuente se basa el periódico La Razón para decirlo, pero según La Razón, Puigdemont va a tratar de boicotear la reunión entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Va a exigir un pacto de máximos al Estado para dejar en evidencia a Esquerra Republicana. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que todo esto sucede en un contexto en el que en pocas semanas nos podemos ver abocados a unas nuevas elecciones en Cataluña. Está por ver exactamente cómo se configura todo esto, pero según el periódico La Razón, Puigdemont no quiere quedarse al margen de las negociaciones de investidura de Sánchez con Esquerra Republicana, y aunque sus diputados en realidad son irrelevantes para esto, Puigdemont va a intentar buscar marcar el camino al plantear a Esquerra Republicana que haga una propuesta de máximos, complicada para Pedro Sánchez. Hoy reúne en Bruselas al PDeCAT y va a buscar evidenciar que los de Junqueras son unos traidores a la causa soberanista. Esto es lo que cuenta La Razón, hay que cogerlo con un poquito porque desde el nacionalismo español centralista se está intentando explicar qué es lo que está ocurriendo en el seno del independentismo catalán. Pero es verdad que cuando dice eso el periódico La Razón, si cogemos esto literalmente tal y como le está contando, si Puigdemont está intentando hacer parecer a Junqueras que son unos traidores a la causa soberanista por entregarle el gobierno a Pedro Sánchez, mucho va a tener que afinar, si esto fuera verdad, porque difícilmente alguien que está fuera de España precisamente para no ir a prisión va a poder públicamente contrarrestar el discurso de Oriol Junqueras, que se encuentra cumpliendo prisión precisamente por sus ideas y no quiso marchar fuera de España, no como Puigdemont. De manera que, en fin, en este contexto van a tener lugar las conversaciones entre el Partido Socialista, que va a tener que jugar al juego de los platillos. ¿Os acordáis de Enrique Llana, que iba dando vueltas con los palitos y los platos? Pues esto es igual, va a tener que mantener muchos platillos girando en el aire mientras está llegando a acuerdos, está llegando a pactos, y además con una derecha y una extrema derecha muy envalentonada y con muchos altavoces mediáticos y en los medios de comunicación, y socialmente veremos a ver qué impacto tiene, pero van a estar muy enfadados por el pacto. Mientras tanto, esto en la portada del periódico La Razón, pero claro, paralelamente en esto también, bueno, los periódicos de la derecha van preparando el ambiente. Para el periódico El Mundo, los sindicatos esperan captar más subvenciones con el PSOE. ¿Cómo puede ser posible que estos sindicatos, que no dejan de ser unos
estómagos agradecidos, parece querer decir con ese titular. Los sindicatos esperan captar más subvenciones con el PSOE. Comisiones Obreras y UGT recibían con Zapatero 40 millones por difusos proyectos en el exterior, dice el periódico El Mundo. Rajoy lo paró y ahora exigen lo que en justicia nos corresponde, dicen en el periódico El Mundo. También PSOE y Esquerra Republicana, la historia de una relación tóxica. La verdad, no lo va a tener difícil el gobierno que surja de estas conversaciones después durante la legislatura, pero cuando se lo comenté aún hace ya algún tiempo a que luego fue un ministro socialista, le decía, digo, bueno, se augura una legislatura muy complicada. Dice, mira, ante situaciones como esta, tú siempre plantéate, ¿qué es mejor, estar en la oposición o en el gobierno? Pues igual, gritan mucho porque están en la oposición, y este es el hecho. Bueno, como está en la oposición, Ciudadanos, que después de la debacle electoral y la dimisión de Albert Rivera, se afana por buscar un nuevo espacio. Según el periódico El Mundo, que está muy alineado con ese partido, Arrimadas trata de recuperar a los críticos y situar a Ciudadanos en el centro útil. Luis Garicano podría volver a la ejecutiva, que está ya en contacto con Toni Roldán. Toni Roldán, ¿os acordáis? Algunos de los críticos en Ciudadanos que abandonaron la formación por la deriva y por la aproximación que estaba haciendo este partido a la extrema derecha, por esa estrategia de acercarse a la extrema derecha en lugar de mantenerse en el centro. Según el periódico El Mundo, Arrimadas querría abrir de nuevo el abanico y dice que apuesta por Edmundo Val como número 2 en el Congreso, que está hablando con todos los sectores, con todas las sensibilidades de Ciudadanos para conformar la futura dirección, dice este periódico hoy en su portada. Bueno, resulta llamativo porque, por ejemplo, de Toni Roldán se estaba especulando con que el PSOE estaba dispuesto a hacerle secretario de Estado o incluso ministro. Pero las conversaciones con Arrimadas pues están intentando abrir el partido otra vez de nuevo al centro, dice el periódico El Mundo en su portada. También en La Vanguardia, Casado opta por acercarse a Ciudadanos y tensa las relaciones con Vox. Así que todo el mundo ahora, en este periodo, están intentando aproximarse hacia el centro. En esto decían que en tiempos electorales todo el mundo se polariza. Y en tiempos de gobierno, o bien intentando, pasar más desapercibidos, pues la cosa se relaja para intentar presentar una imagen un poquito más moderada. Bueno, pues según el periódico La Vanguardia, el PP considera que el partido de Abascal no tiene margen para ejecutar sus amenazas de romper los pactos territoriales, así que Casado está optando por acercarse a Ciudadanos y está tensando las relaciones con Vox. Bueno, esto está por ver que sea así, pero en todo caso hoy es lo que enfoca el periódico La Vanguardia, que por cierto cuenta algo que no habíamos visto, bastante llamativo. Hay una fotografía de portada de unos policías y unos funcionarios comunicando a unas inquilinas de un piso Airbnb en Barcelona que están en un piso ilegal, que les han alquilado ilegalmente. La cara de perplejidad de las dos inquilinas es absoluta, os podéis imaginar. Y es que se está produciendo un despliegue contra el alquiler de pisos turísticos ilegales en el Ayuntamiento de Barcelona, que está actuando contra lo que han llamado 9 bandas piramidales y mafiosas que están alquilando pisos de forma irregular. Y estos pisos Airbnb, que bueno, ya sabéis que hay un gran debate sobre la manera en la que está afectando a la vida, a la convivencia en las ciudades, a la vida natural de las ciudades, como está encareciendo muchísimo los precios, porque hay vecinos que prefieren ponerlo en alquiler, en Airbnb, alquilarlo unos pocos días al mes, y con eso se especula muchísimo, porque el precio que llegan a obtener es muy alto respecto a un alquiler convencional que habrían obtenido por su piso en propiedad. Pero esto ocurre que, claro, normalmente dice, para los vecinos provoca algunas molestias. Si es un tipo de turismo cuidadoso, pues relativas. Pero en ocasiones estos pisos Airbnb se utilizan, por ejemplo, para fiestas, para despedidas. Y claro, la que lían en los vecindarios es monumental. Bueno, el caso es que hay edificios que están intentando legislar con esto, hay comunidades autónomas que han intentado poner coto, pero están en un vacío legal que permite que haya auténticas estructuras empresariales gigantescas que gestionan un montón de pisos y que se benefician de alquilar un montón de pisos, de manera que se ha vuelto un negocio muy grande y el Ayuntamiento de Barcelona, por todas estas malas consecuencias que está trayendo a los barrios, está intentando poner coto a los pisos turísticos ilegales, porque la mayor parte de ellos no cuentan con las autorizaciones necesarias para poder ser alquilados como Airbnb. Bien, pues esto hoy en la portada de La Vanguardia. Bueno, esto es en lo que se refiere a la política nacional, a lo que vemos en las portadas de los periódicos. Conversaciones, también alguna que otra noticia, pero conversaciones para configurar esto
y algo relacionado con la COP. Pero ya sabéis que aquí cada día de la semana pues intentamos intentamos abrir pequeños paréntesis aunque no estemos muy conectados, y hoy os hemos anunciado, vamos a hablar enseguida con Mayor Zaragoza, que ha sido director general de la UNESCO. Es una persona con una extraordinaria capacidad para observar todos los fenómenos globales desde el poder, porque los ha visto desde muy cerca y conoce muy bien los resortes y los mecanismos, y ahora está en una etapa de su vida bastante crítico con todo lo que observa a su alrededor, como la multilateralidad ha ido dando paso a una unilateralidad de los grandes poderes, de las grandes potencias, y todo esto cómo ha ido cambiando el mundo. Y los retos tan importantes que tenemos para luchar contra el cambio climático. En fin, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Bueno, pues en efecto, cambios formidables que se están dando en todo el mundo. En tan solo una década ya estamos viviendo cambios importantísimos. Y alguien que ha sido un espectador privilegiado desde diferentes centros muy próximos al poder, siempre relacionado, pero desde una perspectiva siempre con una extraordinaria diplomacia, Federico Mayor Zaragoza ha estado observando estos movimientos, estos cambios tan increíbles que se están dando. Y esta semana os decía antes, se produjo un momento bastante interesante frente a un grupo de empresarios. Federico Mayor Zaragoza señaló diciendo, sois vosotros quienes tenéis que empezar a efectuar los cambios, porque si no habrá una generación que mirará para atrás y terminará culpándonos de no haber hecho nada. Federico Mayor Zaragoza, muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo estamos? Pues observando cómo se convirtió en una cosa muy viral aquel comentario que hacías, porque te estabas señalando precisamente dónde está el foco, dónde está el cambio necesario, y les decías, es que si no, las generaciones futuras nos van a juzgar, ¿no? Claro, porque esto venimos no observándolo, sino que lo venimos advirtiendo desde casi hace medio siglo. Desde los años 50 ya se crearon en instituciones, en este caso la UNESCO, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Ya se dijo, ojo, que los océanos, fíjate, los océanos ocupan los 2/3 de la piel de la Tierra, o sea que nosotros estamos solo en 1/3, todos los habitantes, ¿no? Ya dijimos, ojo, que también los océanos ya se están empezando a afectar, y el Club de Roma salió con sus límites al crecimiento, y la Academia de Ciencias de los Estados Unidos dijo, ojo, que no solo las emisiones, sino la recaptura del anhídrido carbónico. Es decir, no nos engañemos, ha habido una advertencia científica rigurosa, muy bien llevada, y ha habido absolutamente un total silencio en la respuesta. ¿Por qué? Pues porque los intereses económicos han privado siempre sobre los intereses de la sociedad en su conjunto. Y todo eso se ha ido así aguantando hasta que por fin, ahora hace unos 6 o 7 años, ya se dijo, ojo, porque puede ser irreversible. Yo creo que esto es el punto de inflexión, lo que está creando esta conciencia de que nos la estamos jugando porque no tiene puntos de retorno, ya se acabó. Es decir, que el océano Ártico ya se ha fundido y no volverá a establecerse el permafrost. Por tanto, yo creo que ha llegado el momento de que sí que tenemos que tener, no a los empresarios, sino a todos, empezando por los gobernantes, a todos decir, señores, hay que tomar medidas. Y si no las tomamos, se cometerá un error histórico
porque nuestras responsabilidades intergeneracionales no se habrán cumplido. Esto sería gravísimo, que nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos, les dejáramos un mundo con una habitabilidad progresivamente deteriorada. Nosotros somos pesimistas por naturaleza porque vemos que cambios de esta naturaleza nos parecen tan extraordinariamente complicados, aunque estemos alertando de que es que esta especie puede desaparecer. Y aún así hay una desidia absoluta, nos da la impresión. Sí, Fernando, pero esto es porque hemos aceptado lo inaceptable, como decía mi madre. Es decir, que hace años el señor Reagan dijo, ahora la gobernanza del mundo no la llevará el multilateralismo, no lo llevarán las Naciones Unidas, sino el G6, creó el G6. O sea, 6 países, que en realidad es uno, es el Partido Republicano de los Estados Unidos, van a mandar en el mundo. Y todo eso se aceptó. Y después el G7, después el G8, después el G20. Si hemos dejado, no nos engañemos, la gobernanza del mundo en manos de unos cuantos y sobre todo de un país y sobre todo de un partido. Y esto es lo que ha sucedido. Porque es que, ¿quién ha hecho los acuerdos de París sobre cambio climático? Las Naciones Unidas. ¿Quién ha dado las pautas de los objetivos de desarrollo sostenible? Las Naciones Unidas. Pero, sin embargo, se les ha quitado la capacidad de gobernanza mundial. Las riendas del destino común se las han quitado los G6 y tal y cual, que ya te digo, son en realidad los G1. Y a mí lo que más me preocupa es que después de aquel momento de esperanza del otoño del año 2015, en que vimos a Obama firmando, y además muy bien acompañado por la India y por China, firmando los acuerdos de París y después suscribiendo los objetivos de desarrollo sostenible que eran para transformar el mundo, y dijimos, ¡ay, ahora! Llega el señor Trump y todo esto, e inmediatamente él advierte que no, que más dinero para defensa y que no va a cumplir. ¿Cómo no va a cumplir? Porque eso lo estamos tolerando. Esto es lo que ahora nos tenemos que preguntar todos, empezando por la juventud. ¿Por qué estamos tolerando que un solo señor dé aquí las instrucciones de lo que hay que hacer en todo el mundo? Claro, yo decía, la frustración nace para una generación de ver cómo este gran poder colectivo que representaba Naciones Unidas está siendo adelgazado, corre el riesgo de convertirse en algo simbólico, esta organización, en algo meramente de etiqueta. No, yo creo que no, porque ahora precisamente hay una reacción popular. Mira, la Roosevelt, que era muy, yo creo, una de las personas más lúcidas que han existido, y su mujer, Eleonora Roosevelt, que creó y redactó los derechos humanos, eran gente que todo eso lo veían venir. Lo que pasa es que en aquel momento, pero también lo tenemos que tener en cuenta, Fernando, hasta hace muy pocos años, el 90% de la humanidad nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados, en 40 o 50, y no sabía nada de lo que pasaba más allá de su entorno. El mundo lo llevábamos unos cuantos hombres, hay que reconocerlo, la mujer estaba totalmente marginada, y así hemos estado pasando años y años y años, hasta hace muy poco, en que, por fortuna, nosotros los pueblos de Roosevelt ya se puede poner ahora en práctica. Ahora sí, ahora los pueblos ya somos hombre y mujer. Ahora los pueblos ya nos podemos expresar. Y yo lo que creo que ahora lo que tiene que haber es esto, grandes clamores populares, totalmente pacíficos, pero a través de la presencia, pueden ser presenciales o en el ciberespacio, ¿verdad? Que digan que esto se ha terminado. Señor Trump, esto se ha terminado. Si usted no cambia de actitud, está usted yendo contra todo el mundo, porque es que no es que vaya contra los niños y los jóvenes de Norteamérica, usted va contra todos los niños y jóvenes del mundo, y por tanto va a haber una respuesta global, va a haber grandes clamores populares, pacíficos, pero que adviertan al señor Trump que ahora los que mandan son los pueblos, nosotros los pueblos. Es que las Naciones Unidas van a volver a mandar. Decía Federico Mayor Zaragoza que la ciencia tiene que ir acompañada de conciencia. Efectivamente, porque es que si no pasa eso, pasa que tenemos el conocimiento. Mira, hemos comprobado que teníamos el conocimiento cuando en el año 79 ya se proponían todos estos cambios. Quiere decir que el conocimiento era riguroso y era desoído, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no había conciencia popular de lo que esto llevaba consigo. Ahora la hay.
Y por eso yo creo que es muy satisfactorio. En España yo creo que fue muy importante el que el gobierno en funciones nombrara a una ministra, más una mujer excelente, por cierto, que sabe mucho de medio ambiente, lo nombrara a una ministra para eso, para ocuparse concretamente de este tema, lo cual quiere decir que sí que ha habido países en los que se ha tomado esta conciencia, pero no nos engañemos, aquí hay que hacer frente al insólito señor Trump y al Partido Republicano de los Estados Unidos, que no reconoce a las Naciones Unidas. No hay que olvidar que ahora hace 30 años que se aprobó la Convención de los Derechos Humanos de los Niños, con una sola excepción, los Estados Unidos de Norteamérica, que siguen, después de 30 años, el único país del mundo que no ha suscrito los derechos de los niños es Norteamérica por el Partido Republicano. Y claro, o sea que estamos... que tenemos que ver dónde están los problemas, porque si no, no los resolveremos. Absolutamente, y todo esto sucede en un contexto en el que además están emergiendo voces que pensábamos que estaban llamadas a desaparecer, las voces del fanatismo, de los discursos de odio. Decía Federico Mayor Zaragoza, hay que ser tolerante con todo y con todos, salvo con la intolerancia. Claro, es que tenemos que recorrer la historia reciente, no hablo de volver a la época de los romanos, no, la época reciente, y darnos cuenta de por qué se produjo la Segunda Guerra Mundial. Por la Segunda Guerra Mundial se produjo porque un señor llamado Hitler dijo que los arios eran incompatibles con los judíos y con otras razas, y porque un señor llamado Mussolini dijo que no, que esto eran los romanos, que los arios, los romanos eran los importantes, y que un señor allá lejos llamado Hirohito dijo que lo mismo hacían los hijos del sol naciente japonés. Es decir, no nos engañemos, en el momento en que hay alguien que cree que es superior, que su etnia, o que su género, o que su ideología, o que su religión, etcétera, etcétera, son superiores y que las demás no, al cabo de un poco tiempo prescinde de los demás. Y ojo, porque ya estamos aceptando en Europa que era la Europa de la democracia, la Europa de los derechos humanos, la Europa de la solidaridad. Ha venido a ser ahora la Europa de la insolidaridad, que deja que se ahoguen y no puedan ejercer sus derechos los refugiados, y que no es generoso con los emigrantes. ¿Por qué hay emigrantes? Porque no pueden vivir en sus lugares de origen. Fernando, este es el gran problema, que no nos damos cuenta. Aquí tenemos multimillonarios a manta, pero en estos países, en lugar de ayudarles a su desarrollo, que esto era lo que hacíamos en España en el año 1999 en adelante, pues fueron variando las cosas y se llegó al año 2007 y 2008, casi el 0,50 y tantos del Producto Interior se daba para ayuda al desarrollo. Es decir, éramos personas que ayudábamos a los países que pudieran desarrollarse y que la gente pudiera vivir dignamente en sus lugares de origen. Todo eso se ha acabado. Ya no hay ayuda al desarrollo. Nada, ahora lo que hay es explotación. Mira, hace falta que las Naciones Unidas, que el multilateralismo democrático vuelva a establecerse. Yo creo que este puede ser el resultado de la situación actual. Porque creo además que cuando precisamente Ronald Reagan hacía esas afirmaciones, Federico Mayor Zaragoza, que entonces dirigía la UNESCO, le provocó una cierta preocupación, y hablaste con el presidente de Francia o con el primer ministro de Francia, tuviste una conversación sobre esto, ¿no? Sí, señor. Es que claro, yo le fui a decir, oiga, yo pensaba que yo era el que representaba la educación, la ciencia y la cultura en los países de las Naciones Unidas, que en aquel momento eran 182. Digo, y ahora resulta que veo que el señor Reagan dice que no, que es G6, que 6 países. Y como decía Juan Antonio Carrillo Salcedo, en realidad era 1. Yo digo, ¿y ahora qué hago yo? Porque yo pensaba, y me dijo, hombre, no se preocupe, señor Mayor, no se preocupe. Dice, en Francia mando yo, y en Europa manda Francia. Claro, que es que en aquel momento era verdad, había gente de la estatura de Mitterrand y después de Chirac, y había gente como
Willy Brandt en Alemania, como Helmut Kohl en Alemania, y personas como Sandro Pertini en Italia, y como Mario Soares en Portugal, y como Olaf Palme aquí en España también estábamos bien dotados. Es decir, había un momento en que la democracia en Europa era importante. Estaba nada menos que Gro Harlem Brundtland, la de la ecología y la sostenibilidad, era la primer ministro de Noruega. En una palabra, Ruud Lubbers en Holanda, en una palabra. Estábamos en Europa bien dotados. Europa cuantitativamente es insignificante, porque mira, solo al lado de la India, pues desde un punto de vista cuantitativo un solo país nos gana, ya no te hablo de China, ¿no? Pero cualitativamente éramos muy importantes en Europa, porque éramos el referente de la democracia, el referente de la solidaridad, el referente de los derechos humanos, todo eso era Europa. Y de momento nos hemos convertido en una unión monetaria, no económica, monetaria exclusivamente, y pues por eso tenemos que reaccionar. Y el multilateralismo ha ido dando paso al unilateralismo, y todos esos grandes popes de la democracia europea pues se han ido convirtiendo o reflejando en otros líderes que hoy, pues como pueden, van agotando el tiempo. Federico Mayor Zaragoza, pues le agradecemos mucho, como siempre. No sé si nos cabe el optimismo. ¿Queda algo para el optimismo? No, yo nunca he sido optimista, porque dicen que los optimistas son los pesimistas mal informados. Pero yo lo que sí que soy es esperanzado, porque yo pienso que cada ser humano único es capaz de crear. Y lo que tenemos que hacer es abstraernos de esta presión mediática que nos convierte en espectadores. Decía Soledad hace poco tiempo, Soledad Gallegos decía que los medios pueden convertirse en el arma de distracción masiva, no de destrucción, sino de distracción. Ahora no podemos estar distraídos. Yo lo que creo que ahora tenemos que decirle a cada ciudadano, decirle, oye, que tú eres capaz de crear, tú eres capaz de pensar, de reflexionar. Cada ser humano es capaz de crear, es capaz de inventar su futuro, es capaz de tener una posición que sea la suya, libre, y no al dictado de nadie. Yo estoy seguro que esto va a suceder, y por eso soy una persona esperanzada, porque creo en que la condición humana tiene la posibilidad de repensar y de diseñar su futuro. Federico Mayor Zaragoza, gracias, como siempre, un abrazo muy fuerte. Don Fernando, muchísimas gracias y buen día. America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Me taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es
Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, y para empezar la agenda de la cafetera, nos habéis enviado varias informaciones que además han ocurrido a lo largo del fin de semana. Una de ellas es que fueron rescatadas más de 200 personas en 3 pateras en aguas de Fuerteventura, en Alborán y el estrecho de Gibraltar. En concreto eran 207 personas que, como digo, este fin de semana pues fueron rescatadas y nos lo hacíais llegar varias personas. De hecho, hay algunos datos, y es que la media de llegadas en los últimos 4 meses es de 400 personas al mes. Dicen que la cifra está muy lejos de las casi 40.000 que llegaron entre 2005 y 2006 en la llamada crisis de los cayucos, pero dicen que existe un aumento respecto al año pasado de un 12%. ¿Y la razón cuál es? La razón es el refuerzo de la seguridad en el norte de Marruecos. Al ser más difícil hacer esa ruta, lo que ha pasado es que han aumentado las embarcaciones precarias que se dirigen a Canarias para llegar a territorio español o europeo. Es decir, que ante mayores dificultades para llegar, siguen llegando efectivamente, y lo que hay que hacer y lo que debería apuntar este tipo de informaciones es a la necesidad de que haya vías y puertos seguros para que estas personas no tengan que arriesgar su vida en busca de una vida digna. De hecho, hablando de vida digna, Mercedes de la Fuente, como sabéis, es oyente de este programa y está en los campos de Grecia, y nos hacía llegar varias imágenes desoladoras, y hablaba además de la situación de los campos ahora mismo en una situación de inundación. Hablaba de inundaciones en el campo de refugiados de Quíos. Decía, es indigno, nadie puede vivir así y es inhumano. Hay que recordar que hace unos días lo advertían desde ACNUR e instaban a Grecia a mejorar con urgencia las condiciones, decían, miserables en sus campos de refugiados. De hecho, decían, sea cual sea la situación de estas personas, no podemos aceptar que vivan en condiciones tan miserables, expuestas a la violencia y a la explotación. Bien, pues añadido a esto, a la inseguridad y a la explotación, y además en estos campos de hacinamiento, en la situación de hacinamiento en la que se encuentran, a esto se ha unido además la situación por las fuertes lluvias de inundaciones, con lo cual la situación no puede ser más urgente y más crítica. Además, también nos hacíais llegar una información que tiene que ver con esa polémica tras el lanzamiento de una granada en un centro de menores en el barrio madrileño de Hortaleza. En consecuencia, esto, como sabéis, saltó a la actualidad nacional, y cientos de personas se manifestaron en el barrio madrileño de Hortaleza contra el racismo después de lo sucedido. Pasaba además este domingo ante el centro de primera acogida del barrio de Hortaleza en Madrid. Lo hacían contra el racismo y por la convivencia, después de que esta semana, como digo, apareciera esa granada en la cancha de baloncesto del mismo centro. Además, hay que decir que las diferentes asociaciones que convocaron reclamaban que el incidente se investigue como atentado terrorista. Y además han circulado por la red muchas imágenes sobre la gran concentración que se produjo allí. Y para terminar la agenda de la cafetera, nos vamos hasta la India, porque nos lo hacíais llegar varias de vosotras. Ha tenido mucha repercusión a nivel global, y es que ha dado la vuelta al mundo el caso de la muerte de una joven en la India después de ser violada y quemada. En el contexto global en el que nos encontramos, en el que vemos cómo se extienden, ¿no?, las protestas feministas, nos damos cuenta con casos como este con cuánto nos queda por avanzar. La joven de 23 años fue violada por 5 hombres, logró identificarles antes de ser atendida, pero sufrió otro ataque y fue quemada cuando se dirigía precisamente a testificar en contra de ellos. Finalmente se conocía además este fin de semana que fallecía el viernes por la noche en un hospital de Nueva Delhi. Los presuntos culpables, detenidos poco después, murieron presuntamente, decían varias informaciones, tiroteados a manos de la policía este mismo viernes cuando los trasladaban al lugar de los hechos como parte del proceso de investigación.
¿Cuáles han sido las consecuencias sociales? La consecuencia social es que, como os acordáis, la performance de protesta chilena, la de Un violador en tu camino, ha llegado a la India. Concretamente decían, en el nombre de la casta somos explotadas. La protesta fue este mismo sábado, simultáneamente a los actos organizados por todo el país para denunciar el asesinato de esta joven. Y hay que recordar además que la India es el país más peligroso del mundo para las mujeres. Lo apuntan ya varias informaciones y varias organizaciones a este dato. Además, las autoridades del país registraron más de 33.000 denuncias por violación en 2017. Pero ojo, porque se calcula que la mayoría de las víctimas ni siquiera denuncia, con lo cual efectivamente seguimos viendo informaciones como esta que nos demuestran cuánto queda por avanzar. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, de todas las otras culturas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente es la basura. Basura no solamente en forma de coches viejos que se hacinan y se amontonan en los cementerios, basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol y otros estimulantes. No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Una de las cosas que más me emocionan y me ilusionan es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor, ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Mujeres de este país decidimos el 8 de marzo que nos habíamos puesto en pie y no nos vamos a volver a sentar. Así que, señores de la derecha, las mujeres no somos un colectivo social que la derecha tiene que combatir. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo sin que haya habido una gota de violencia. Nosotros defendemos un feminismo que llamamos un feminismo liberal. Por eso tenemos que, desde los postulados cristianos, defender un auténtico feminismo, ¿no? Un feminismo femenino. Solo derrotando la superioridad de género, derrotaremos también al monstruo de la violencia contra las mujeres. Bueno, pues os lo habíamos anunciado. Tenemos mucha curiosidad porque estos días se está manejando un concepto en las conferencias de la contracumbre social, un concepto que está impactando, está teniendo, digamos, mucho el foco colocado y queremos saber exactamente qué consiste, para lo que vamos a recurrir a una especialista, Alicia Puleo, que es doctora en filosofía y directora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid. Es una referente en ecofeminismo. Y por eso mismo, Alicia Puleo, muy buenos días. Muy buenos días. Por eso mismo te pedimos que nos ayudes. ¿Qué es exactamente el ecofeminismo? Bueno, el ecofeminismo podríamos dar varias definiciones, ¿no? Pero una primera sería el encuentro entre el feminismo y el ecologismo, ¿no? El ecofeminismo es una filosofía, es un marco teórico que tiene ya pues bastantes años de desarrollo y es también una praxis, una praxis de nuestra relación con la naturaleza. Es una visión empática de la naturaleza que se enraiza en los análisis del feminismo sobre la relación, digamos, la naturalización del cuerpo de las mujeres. O sea, cómo... ¿Y por qué está relacionado la ecología con el feminismo? ¿Cuál es ese punto de conexión?
Bien, el primer punto quizás que se vio fue el hecho de que a las mujeres, esto ya lo vio una fundadora del ecofeminismo, que fue la francesa Françoise Dobon, en el último tercio del siglo XX, cuando vio que había una preocupación del ecologismo, que era el exceso, las tasas enormes de sobrepoblación, y al mismo tiempo que el feminismo estaba reivindicando la maternidad libre, es decir, la libertad para decidir ser madres o no. Entonces ahí vio un primer punto de contacto, indudablemente, ¿no? Si las mujeres eran libres para decidir cuándo ser madres o no, no se habría llegado a la sobrepoblación. Ese fue un primer punto. Luego tenemos otros puntos que se fueron descubriendo poco a poco, como por ejemplo que las mujeres somos más vulnerables a la contaminación medioambiental, que nuestra salud se ve perjudicada mucho más que la de los hombres, aunque los hombres por supuesto también sufren la contaminación ambiental, pero pues por una serie de razones físicas, hormonales, las mujeres sufrimos más los daños derivados de la contaminación del medio, ¿no? Entonces ahí tenemos otro punto de contacto, y otro punto de contacto más es el hecho de que, como sabemos y como estamos viendo en los últimos años, muchas mujeres sobre todo mujeres campesinas e indígenas, mujeres pobres de los países empobrecidos, están asumiendo la resistencia frente a las prácticas abusivas del extractivismo, ¿no? Las prácticas destructoras del medio ambiente que ellas están viendo en primera línea. ¿Cómo se puede contribuir a esto en nuestro día a día? En nuestro día a día, bueno, las mujeres, yo no planteo un ecofeminismo esencialista que considere que toda mujer, por el hecho de ser mujer, ya va a ser feminista y ecofeminista, por supuesto que no. Pero sí es cierto que en diversos estudios se ha mostrado que la huella ambiental de las mujeres es menor, incluso en los países desarrollados, ¿no? Hay una preocupación pues grande de muchas mujeres por el medio ambiente, y también un enlace con el ecologismo a través de la preocupación y de la compasión por los animales. Ahí tenemos otro punto más que acerca las preocupaciones de las mujeres y las preocupaciones por lo que llamamos naturaleza, ¿no? Entonces, las prácticas del cuidado, que son prácticas que se nos asignaron históricamente, mientras que a los varones se les asignaron otras, ¿no? Se les asignaron las tareas de la conquista, del dominio. Bueno, pues es momento, ahora que estamos en un periodo histórico particularmente problemático, peligroso para la humanidad, es momento para la humanidad y para el resto de los seres vivos, hay que añadir, es momento de cambiar el paradigma de relación con la naturaleza. El paradigma del cuidado, que hasta ahora había sido solo asignado a las mujeres, tenemos que universalizarlo, tenemos que entender que es un paradigma de futuro para poder tener un futuro digno de ser vivido para todas y todos.
Yo quería preguntarte, Alicia, el lema de la protesta de este viernes era cambiar el sistema y no el clima, y una de las preguntas que además, pues estaba en el ambiente era si es compatible el sistema en el que vivimos, el sistema capitalista en el que vivimos, con el futuro al que mira el ecologismo y el feminismo. Bueno, hay un problema estructural, y es que el capitalismo, tal como existe, ¿no es cierto?, implica crecer, un crecimiento de las ganancias continuo. Y claro, si en un planeta finito, en un planeta que no es infinito, que no tiene recursos infinitos, sino que es un sistema, un gran ecosistema, pero un ecosistema con límites, claro, un sistema que requiere expandirse continuamente no es viable. Entonces las discusiones están justamente allí, cómo cambiar ese sistema. Están las propuestas del decrecentismo, está el planteamiento del Green New Deal, o sea, toda una serie de debates en torno a cómo podemos continuar en nuestra casa común sin destruirla, sin hacer inviable la existencia de la sociedad, de los seres humanos y de los demás compañeros de la Tierra. Sí. Es un momento realmente dramático, ¿no? Si lo miramos, porque es que hay que encontrar una solución. Sobre eso, además, también te quería preguntar sobre la responsabilidad política, ¿no? Sobre el poder que tienen los agentes políticos para precisamente revertir la situación crítica en la que nos encontramos. De hecho, vas a estar estos días en la cumbre social y también en la COP. ¿Qué esperanzas tienes en que realmente el ecofeminismo esté en la agenda política? Tenemos que a ver, las esperanzas las tengo. También tengo esperanzas de que haya una respuesta, porque es indudable que las anteriores cumbres han conseguido muy poco. Han conseguido algo, pero han conseguido muy poco. El problema ha ido a peor, y ya es momento de tomar decisiones pues importantes. Entonces está la responsabilidad, esto Greta Thunberg lo decía muy claramente, está la responsabilidad de los políticos, de todo el mundo, pero también está la presión ciudadana, ¿no? Porque sin presión ciudadana, sin comprensión, porque para que haya presión tiene que haber comprensión de dónde estamos y qué es lo que necesitamos. Lo primero es no perder la esperanza, seguir luchando para transmitir el mensaje y esperar que haya respuesta. Pues te queríamos transmitir, estoy leyendo los mensajes de la audiencia, en nombre de la audiencia, darte las gracias a Alicia Puleo, porque en efecto necesitamos incorporar no solamente la terminología, también el concepto del ecofeminismo dentro de la agenda pública, y en este espacio de la cafetera queremos reconocer a aquellas mujeres que estáis trabajando por el feminismo y especialmente en estos espacios donde hay que introducir nuevos lenguajes y nuevas miradas. Alicia Puleo, doctora en filosofía y directora de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a vosotros. Porque son nuevos tiempos, nuevos retos, también nuevos lenguajes, también nuevas miradas, nuevas aproximaciones, y para eso pues tenemos que escuchar a quienes de verdad están trabajando por la lucha contra
el machismo y en defensa de los derechos y de la igualdad y de estas nuevas ópticas. Nos decían en algún grupo de la cafetera, en el grupo del bosque de Sherwood, decían, es que hay que aproximarnos y tenemos que dar a conocer también estos nuevos conceptos, tenemos que observarlo también desde la perspectiva de profundizar un poco. Nosotros, la filosofía de este espacio, queríamos meter directamente en la agenda del debate público el reconocimiento. Nosotros tenemos muy pocos recursos, como podéis imaginar, en este programa, pero sabíamos que dentro de lo que podemos abarcar, de lo que podemos hacer, nos parece que es muy interesante conseguir colocar dentro del debate, tanto en nuestros oyentes como en la gente que se acerca alguna vez al programa, introducir en el debate que aquellos trabajos que están luchando en favor de la igualdad y en favor del feminismo son reconocidos socialmente. Aquellas personas que trabajan por eso, algunos con enormes dificultades, algunas personas con enormes dificultades, otras lo hacen en su tiempo libre, luchando contra todos los elementos. Aquellas mujeres y hombres que trabajan por el feminismo, queríamos un espacio donde fueran reconocidos, donde dar a conocer también algunos de estos nuevos aspectos, o algunos documentales, o algunos libros, o algunas películas, pero especialmente reconocer públicamente su trabajo, para que este trabajo sea reconocido, para que esta tarea, esta actividad sea reconocida. Así que si conseguimos solamente colocar esto en el foco, que hay reconocimiento, que estos trabajos son escuchados, con eso nos damos por satisfechos. Bueno, y teníamos un debate pendiente, decíamos, ¿cómo se deben pronunciar las cosas? Sé que es un asunto menor en agendas informativas. Bueno, pero hay gente que lo tiene muy claro, ¿eh? He visto que de pronto ha suscitado mucho debate. Ahora, la mayor parte de la gente aboga por pronunciarlo correctamente. Claro, dice, por ejemplo, Tina Viera, dice, hay que llamar a las personas por sus nombres, como se pronuncia en su idioma madre, dice, ya que nosotras lo exigimos en el nuestro. Claro, yo quiero que me llamen Fernando. No, Fernando, bueno. Fernandito. Fernando. Bueno, también como pueda, ¿no? También hay que valorar el esfuerzo, ¿no? Sí, pero se dice Greta Thunberg. Greta Thunberg. Claro, esto es como si a Albert Rivera le hubiesen llamado Alberto Rivera. Lo que pasa es que, claro, sí, pero ni siquiera ya en la traducción, digo en la pronunciación. El problema de eso es que si yo salgo aquí el primer día diciendo Greta Thunberg ha estado en Madrid, yo creo que un poco de cachondeo generaría. Porque nos hemos acostumbrado a que las cosas mal pronunciadas pero coherentes nos parecen bien. Y que luego... Y así seguimos diciendo Borrell. Donald Trump parece muy petulante. Es verdad que es lo correcto. Pero vais a decir Donald Trump ahora cada vez que... Bueno, si se trata de eso, sí. O sea, yo creo que mientras que sea por el desconocimiento no está más... O sea, bueno, hay cierto desconocimiento, ¿no? Con las pronunciaciones de ciertos nombres o ciertos apellidos. Pero bueno, si puedes aprender de ello, cámbialo. Yo creo que sí. Pues se dice Greta Thunberg. Que dice que no, hombre, que sí que lo he oído. Mira, si quieres, ya verás, lo voy a poner en... Cuéntanos algo, Mary. Mientras yo lo busco. Ah, sí, porque estaba además ¿Estuviste viendo a Greta Thunberg? Es que era como una estrella de rock. De hecho, encontramos luego en la salida a muchas adolescentes que venían, además no solían ser mujeres, muchas adolescentes que iban con sus padres o con su madre y estaban en la puerta esperando a que saliese ella, emocionados. La joven que ha conseguido que millones de jóvenes por todo el mundo, de niños por todo el mundo, sigan este discurso contra el cambio climático y lo observen. Claro, hay quien decía, puse un tuit, de todas formas hay que ser un poco menos pinchoso, porque puse un tuit diciendo Greta es futuro, que es un reconocimiento en realidad de su trabajo. Yo no sé cuánto futuro tendrá Greta Thunberg como ser activista. Bueno, creo que apunta maneras, ¿no? Se puede decir, ¿no? Tampoco es muy importante, porque llegará otro y tomará ese lugar, ¿no? A mí lo que me parece importante es el movimiento que genera alrededor, porque... El símbolo y sobre todo porque debajo hay algo que cuando alguno de esos niños... Yo esto lo recuerdo con el 07, cuando se decía el 07, ya, bueno, pero esto no sirve para nada, no van a conseguir. Digo, bueno, cuidado, que algún día... Esta gente que estamos acampadas, gente que entonces era de 16, 17 años, algún día dirigirán empresas, claro, lo decía entonces, hoy ya dirigen empresas. Y algunos de esos estaban concienciados, y a algunos de esos ya no les resulta raro que les hables de la necesidad de equilibrar y de contribuir y de ayudar a los presupuestos globales, a los países en situación de pobreza. Ya no les resulta nada extraño.
Así que del movimiento nace algo. Entonces, del movimiento de Greta Thunberg nacerá algo. Bueno, pero se pronuncia así. A ver. Greta Thunberg. 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 Pero claro, si yo digo esto en una reunión de amigos, Greta Thunberg. Bueno, pues tendrá que acostumbrarse. Me cae un collejón. ¿Por qué? Collejón. No debería. Ya. Yo por eso he abierto el debate, que me parece que puede ser interesante, pero Davidete sabe, ponedle su audio. Que nos ha debido llegar un audio también al WhatsApp del programa. Lo que es un poco lamentable es que este país se llame Wi-Fi cuando es Wi-Fi. Claro, pero esa es otra, porque si empezamos con todo. Y se llama celular, o mobile phone, o Vodafone. No, porque Vodafone será en castellano. Telefónica, pero en castellano también. No, pero hay un montón de nombres de esos. Marcas de ordenador, por ejemplo. ¿O el smartphone. Claro. Se oye el pequeño Fer por ahí diciendo el smartphone, pues igual, smartphone. Claro, no se puede decir smartphone. Bueno, ¿y cómo se pronunciaba en este país antes Google? Claro, pero cuando sales por ahí dices Google o unas Nike. Bueno, o se dice WhatsApp. El WhatsApp. Claro. Bueno. Así que no lo sé. Es que este asunto, ordenador o computadora, telefonito, por aquí. El Primark. ¿Dónde vas? Al Primark. ¿Qué se dice? ¿Primark o Primark? Bueno, ¿no eres tú la que está dando clases de pronunciación? Que tienes en todos los idiomas. Primark. No sé. La verdad que no frecuento ese sitio. Wi-Fi. A ver, que estoy buscando. Wi-Fi. Bueno, el caso es que es muy difícil, ¿no? Pero Greta Thunberg se pronuncia Greta Thunberg. Y lo que no sé es... lo tenemos ya aquí, vamos a ver. Entonces, Davidete desde Estocolmo. Davidete desde Estocolmo nos dice, vamos a ver, esto se hace de la siguiente manera. Hola, queridos cafeteros. Sobre el tema de Greta y la pronunciación. Vivo en Estocolmo desde hace muchos años. Estoy bastante seguro cómo se pronuncia, así que os doy una pista. De acuerdo a lo que dicen aquí, Greta Thunberg. Repito, Greta Thunberg. No, Greta, ni Thunberg, ni cosas así. En cuanto a otro nombre muy importante, que se pronuncia bastante mal en nuestro idioma, no se llaman premios Nobel, se llaman Nobel. Premios Nobel. Esa sería la pronunciación correcta. Un abrazo de Estocolmo. Chao, chao. Bien visto, Davidete. Es que os necesitamos, porque si no estamos perdidos en el desierto. ¿No nos enviáis estas cosas? Ay, sí. Bueno, pues claro. Pero es que aquí hay muchos dilemas. Nos están llegando en estos días, también hay mucho debate. Podríamos, claro, no sé si en la sobremesa cafetera hoy podríamos recuperar al... ¿Cómo se llamaba? La figura... Dame una pista. Electricista. Palabras clave, vale. Porque nos pregunta, por ejemplo, Jennifer nos dice, claro, yo tengo un dilema moral. Buenos días, cafetera. Soy luchando hasta el fin de Zaragoza y hago este audio porque tengo un dilema moral. Me acabo de comprar un patinete, pero claro, el patinete lleva una batería de litio. ¿No es contradictorio ser ecologista con comprar cosas que tienen batería de litio? Los móviles sí que es algo que es imprescindible. Intento aguantarlo hasta que se me cae y se rompe y esas cosillas, pero el patinete realmente es un capricho. Entonces tengo ahí mi debate moral de que ya está hecho, ya lo he comprado, pero no estoy contribuyendo, por ejemplo, al golpe de Estado en Bolivia, que puede ser que sea también porque quieren los recursos del litio. ¿Comprar el patinete es contribuir a lo que ocurre en Bolivia? La verdad es que tengo ese dilema moral, pero dilema moral que al final lo he comprado, con lo cual ya está hecho. Pero quería plantearos esa pregunta. Saludos, cafetera. Claro, pero fíjate, Greta Thunberg también ha tenido este mismo dilema moral. Venía en barco como una cuestión simbólica, habló de
acercarse desde Lisboa a Madrid en un coche, pero como tenía baterías de litio y había una reivindicación en Extremadura frente a una mina de litio que se va a construir, decidió hacerlo en locomotora, decidió hacerlo en tren, pero era una locomotora de diésel, así que ha habido críticas por ahí también, y entonces había quien decía que no coja un coche de caballos, que se considerará maltrato animal. Vamos a ver, es evidente que la vida que llevamos a día de hoy no puede, muy difícilmente puede tener una huella ecológica absolutamente sostenible, muy difícilmente. La cuestión está en el equilibrio, porque entre ir en un coche, en un 4x4 diésel ultracontaminante gigantesco para moverte por ciudad, e ir en un patinete, hay un territorio gigante. Esto lo habíamos visto en algún documental, y creo que además lo tenemos como crestomatía por algún sitio, porque, claro, si necesitas, para mover una persona puede pesar unos 70 kilos. Si necesitas la energía que consume un coche que pesa 1.500 kilos, más de una tonelada, para desplazar a una persona de 70 kilos, la desproporción de consumo energético es gigantesca. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, la energía que mueve un patinete? Debe pensar 5 o 6 kilos, no sé cuánto pesará. Pero desplaza a una persona de 70. Una cosa de 5 o 6 kilos desplaza a una persona de 70, frente a un coche que son 1.500 kilos de automóvil que desplaza a una persona de 70. Es decir, la desproporción en consumo energético, en recurso necesario, es absolutamente desequilibrada, ¿no? Así que ahí tienes una buena respuesta. Créeme, es mucho mejor moverte así que moverte en un automóvil. Dicho lo cual, si es por una cuestión de ocio, si es por una cuestión de tal, hombre, ya lo has comprado. Tampoco en esto yo creo que se puede ser un fundamentalista de la batalla climática, entre otras cosas porque esa coherencia te la van a pedir quienes precisamente son negacionistas. Entonces la conciencia tiene que ver con cambiar muchos de nuestros hábitos y muchos de nuestros comportamientos. Ya estás contribuyendo, el hecho de desplazarte así, hombre, mejor en bicicleta. Y el hecho de reflexionar, ¿no? Pero sobre esto. Yo creo que solamente el hecho de plantearte y de cuestionarte a ti misma sobre tus actos, yo creo que eso ya es un gran avance, ¿no? El empezar a cuestionarnos y a pensar, hombre, bueno, pues tengo contradicciones, ¿no? El asumir contradicciones en un sistema que efectivamente pues no aboga por el ecologismo, igual que lo hemos visto con el caso del feminismo, ¿no? Un poco lo que hablábamos de cómo en un sistema capitalista como el que vivimos efectivamente va a haber contradicciones si queremos avanzar hacia una sociedad feminista, una sociedad ecologista. Pero bueno, en eso estamos y yo creo que efectivamente pues el replantearse ciertas cosas es el camino. Y en todo caso hay escalas. O sea, créeme que desde luego no eres culpable, no eres igual de culpable que el presidente de Endesa, no eres igual de culpable que el que se mueve en un 4x4 metido en la ciudad. ¿Es normal tener en el metro pantallas de vídeo cuyo consumo de energía de una sola de esas pantallas equivale al consumo de electricidad de uso doméstico de electrodomésticos, de televisión, frigorífico, de aparatos de la oficina, etcétera, de dos familias? Y sin embargo hay millones de pantallas. ¿Es normal coger en ciudad un coche que pesa 1.500 kilos para transportar a un amable caballero que pesa 70 kilos? Algo no cuadra, y nos hemos acostumbrado a que las cosas no cuadren. Podemos consumir menos. No podemos estar permanentemente emitiendo megavatios de manera exponencial y sin parar, como si compitiésemos en una carrera de energía. Tenemos que reflexionar sobre todos los tipos de consumo. ¿Cuánta energía podríamos dejar de producir si lleváramos una vida normal? Más de la mitad del consumo de energía mundial. Actualmente se podría evitar del 60 al 65% del consumo energético. Esto forma parte del documental The Main, que lo vimos aquí, no sé si recordáis, y que precisamente hablaba de el exceso. ¿Por qué es el exceso? En nuestra mano, no ya en mano de las autoridades y de los poderes políticos y de los poderes económicos, en nuestra mano está, no es una cuestión tanto de coherencia como de complicidad. No se trata de una coherencia total, se trata de no ser cómplices. Claro, un patinete eléctrico lleva una batería de litio, también un teléfono, también lo lleva, por cierto, los automóviles, un montón de pequeñas baterías relacionadas con los relojes, con no solamente la gran batería del automóvil, pero es que hasta una instalación solar necesita de una batería que tiene litio. Por lo tanto, bueno, dentro de todo la cuestión es, dentro del más grave deterioro del medio ambiente,
en esto también hay escalas, ¿no? Y tiene que ver con los consumos y con los comportamientos individuales. Me llegó el otro día un WhatsApp, me lo enviaba mi tía Blanca, y me decía, fíjate, esto se está redifundiendo mucho por WhatsApp. Y entonces cuenta la siguiente historia. En la fila del supermercado, el cajero le dice a una señora que debería traer su propia bolsa, porque las bolsas de plástico no son buenas para el medio ambiente. La señora pide disculpas y explica, es que no había esta moda verde en mis tiempos. Y el empleado le contesta, ese es ahora nuestro problema, su generación no puso suficiente cuidado en conservar el medio ambiente. Tiene razón, le dice la señora. Nuestra generación no tenía esa moda verde en esos tiempos. Fíjese, en aquel entonces las botellas de leche, las botellas de gaseosa y las de cerveza se devolvían a la tienda. La tienda las enviaba de nuevo a la fábrica para ser lavadas y esterilizadas antes de llenarlas de nuevo, de manera que se podían usar las mismas botellas una y otra vez. Así se reciclaban. Subíamos las escaleras, porque no había escaleras mecánicas en cada comercio, ni en cada oficina. Íbamos andando a las tiendas en lugar de ir en coches de 150 caballos, cada vez que necesitábamos recorrer 200 metros. Por entonces lavábamos los pañales de los bebés, porque no los había desechables. Secábamos la ropa en tendederos, no en secadoras, que funcionan con 220 voltios, y la energía solar y la eólica secaban verdaderamente nuestra ropa. Los chicos usaban la ropa de sus hermanos mayores, no siempre modelos nuevos. Entonces teníamos una televisión o una radio en casa, no un televisor en cada habitación. Y la televisión tenía una pantallita del tamaño de un pañuelo, no una pantalla del tamaño de una ventana. En la cocina molíamos y batíamos a mano, porque no había máquinas eléctricas que lo hiciesen por nosotros. Cuando empaquetábamos algo frágil para enviarlo por correo, usábamos periódicos arrugados para protegerlo, no cartones preformados o bolitas de plástico. Y en esos tiempos no arrancábamos un motor y quemábamos gasolina solo para cortar el césped. Usábamos una podadora que funcionaba a músculo. Hacíamos ejercicio trabajando, así que no necesitábamos ir a un gimnasio para correr sobre cintas mecánicas que funcionaban con electricidad. Bebíamos del grifo cuando teníamos sed, en lugar de usar vasitos o botellas de plástico cada vez que teníamos que tomar agua. Recargábamos las estilográficas con tinta, en lugar de comprar una nueva, y cambiábamos las cuchillas de afeitar en vez de tirar a la basura toda la maquinilla, solo porque la hoja perdía su filo. En aquellos tiempos, la gente tomaba el tranvía o el autobús y los chicos iban andando a la escuela en lugar de usar a su mamá o a su papá como taxista las 24 horas. Teníamos un enchufe en cada habitación, no una regleta de enchufes para alimentar una docena de artefactos. Y no necesitábamos un aparato electrónico para recibir señales desde satélites situados a miles de kilómetros de distancia en el espacio para encontrar la pizzería más próxima. Así que me parece lógico que la actual generación se queje continuamente de lo irresponsables que éramos los ahora mayores por no tener esta maravillosa moda verde en nuestros tiempos. Así que, en efecto, los mayores de 50 no tuvieron la culpa, quizá la comodidad que se nos fue instalando y que fuimos comprando y fuimos asumiendo como naturales para todas nuestras actividades cotidianas. Before I drift away, speak to my heart, reminding me that I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safe in your arms. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. You raise me out of the clay for more than the scope of my own dream. Como dice Angélica, toleramos poco la incomodidad e idolatramos al dios pantalla. Bueno, algo de eso sí que tiene, pero en efecto no es una batalla generacional. Esto no se trata de eso, se trata de que industrialmente estamos en un sistema absolutamente devorador que se basa en el crecimiento perpetuo, que batalla perpetuamente porque los resultados siempre, año tras año, sean mejores, y eso lo hace incompatible con la sostenibilidad. Y o cuestionamos directamente el capitalismo como tal, sin miedo, sin temor, o realmente no tendremos solución porque ya no se basa en el crecimiento,
hay que basar la economía en el decrecimiento y entender que es la única manera de sobrevivir. Así que tenemos un reto formidable por delante. Yo creo que lo resume muy bien. Efialtis dice: el ecologismo, frente al estilo de vida de nuestra civilización, está lleno de contradicciones. El desafío y el camino es ir limando esas contradicciones y modulando nuestra propia cultura. Dice José, con mucha maldad, dice: joder, Fer, te has leído un hilo del WhatsApp y más méritos, y además está en el grupo de la familia. Es verdad, porque lo de los grupos de WhatsApp es una locura. Pero bueno, que nos vamos a marchar. Gracias. Mañana volvemos, mañana más aquí en la cafetera. Si estás escuchando esto, no estás sola. Pasad un buen día. Los que tengáis fiesta, disfrutadlo, descansad. Y los que no, pues con calma y con sosiego. Hasta mañana. Adiós, Mary, gracias. Hasta mañana. I know the way that I can be.